Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a Una Voz en el Desierto, una edición más. Hoy día corresponde en la fecha al lunes 4 de diciembre y entonces paso a referirme a la próxima pregunta, que en el fondo son dos pero que están entrelazadas, que hace Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículos 16 y 17. Leo: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Si usted tiene interés y quiere revisar lo que de alguna forma dicen distintas personas que se acercan al pasaje, hay algunos que rápidamente señalan, no sé, es cuestión de que cada uno lo evalúe, pero dicen que estas preguntas son las más difíciles que están en el libro de Eclesiastés, o este planteamiento que aparece en estos dos versos. Usted puede pensar, revisar, estudiar y sacar sus propias conclusiones. Yo insisto que cada vez que me acerco a estos pasajes y a estas preguntas, lo que yo estoy intentando y lo que quiero hacer es dar una interpretación lo más coherente con el texto bíblico. Son preguntas retóricas. Cuando hablamos de preguntas retóricas, son preguntas que no necesitan ser respondidas. Como que Salomón no está esperando que nosotros respondamos a algo. Cuando hablamos de una pregunta retórica, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Esa es la pregunta. Y él da como un hecho la destrucción. Entonces, personalmente, para yo acercarme a una interpretación correcta en relación a esto, una de las cosas que me hice fue hacerme la siguiente pregunta. Y con la otra también está el mismo método. La pregunta que yo me hice es esta: ¿de qué manera destruye ser sabio y justo? Ya que Salomón da por un hecho que se destruye quien es demasiado sabio y demasiado justo. Da por un hecho que se destruye. Entonces la pregunta que es útil para hacer es: ¿de qué manera ser? Y repito aquí la pregunta: ¿de qué manera destruye ser sabio y justo? Y eso nos permite de alguna forma acercarnos un poco más fácil a una posible interpretación. Bueno, primero tengo que decir que las personas que son demasiado sabias, demasiado justas, van a recibir una destrucción de acuerdo a las reacciones de su entorno. Cómo reacciona el ambiente donde él ejercita su sabiduría y su ética o su comportamiento irrestricto a las normas morales. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el contexto? Para acercarnos un poco a lo que estoy hablando, y usted seguramente tiene la misma experiencia que yo, que en el colegio, por ejemplo, teníamos a quienes eran los mejores. Yo recuerdo perfectamente los nombres, en la básica, por ejemplo. ¿Quiénes eran los mejores? Siempre lo sabían todo, y sus notas lo avalaban. Ahora, yo solamente puedo decir aquellas cosas que a mí me producían.
y era simplemente encontrarme ante la imposibilidad, en un sentido de competir. Muchas veces quise hacerlo, pero no tuve las mismas habilidades o capacidades. Y recuerdo anécdotas incluso de ellos, pero gente muy inteligente y muy sabia. Acá conocí la historia de una niña que tenía la capacidad de sacarse las mejores notas aquí en el colegio, pero muy rápido conoció lo que ella misma dice es el bullying. El ambiente reaccionó en contra, no fue capaz de soportar a alguien que tenía estas capacidades. Entonces, vamos al tema, digamos, de las reacciones. Recuerdo un hermano y amigo, amigo y hermano en la fe en Chile. Él me relataba lo que le pasaba con una compañera de curso que siempre sacaba la máxima calificación. Y él dijo que al final llegaba a dar rabia, eso me decía él, llegaba a dar rabia ya esa cuestión. Pero era así, era inteligente, era sabia. Y aquellos que se comportan en forma correcta, bueno, van a generar los mismos anticuerpos. Entonces, en ese sentido, Salomón nos está diciendo, o sea, lo que nos sirve para interpretar la pregunta de Salomón es ¿por qué ser sabio o ser justo destruye? Está la envidia y la antipatía que genera. Aquellas personas que se escapan del promedio generan desgraciadamente estos anticuerpos, esta antipatía, y en algunos casos puede ser hasta la mismísima persecución. Un caso perfecto para entender el caso de Jesús. Entre las cosas que él despertó fue precisamente toda esa reacción virulenta de la élite religiosa de aquel tiempo, porque tenían a un hombre que generaba lo que ellos no podían. Todo lo que tenía que ver con la popularidad, la importancia, la trascendencia de su trabajo, de su ministerio, la élite religiosa de aquel tiempo no lo tenía. Y por eso se fueron engendrando todos estos sentimientos, luego pensamientos y estrategias para poder destruir a Jesús, cosa que finalmente lo lograron, lo hicieron. Por ejemplo, si usted revisa el mártir de la fe, el primer mártir de la fe, que es Esteban, que antes de que lo apedrearan, cuando él terminó en el fondo su defensa, dice que quienes escucharon chirriaban los dientes en el fondo el odio que lo llevó finalmente a tomar las piedras y apedrearlo. Pero antes de eso, lo que Esteban hizo fue una exposición detallada de toda la historia de Israel, detalle por detalle. Usted puede verlo en el libro de los Hechos. La sabiduría, el conocimiento de este hombre no fue capaz de ser resistido por quienes lo escucharon. La fortaleza del Espíritu Santo manifestada en este hombre fue irresistible para quienes escucharon. Y ahí tiene entonces la explicación de por qué el ser sabio, el ser justo, como un compromiso de vida, puede llegar a destruir a quien lo ejerce, a quien lo practica. Genera envidia y antipatía porque es alguien que se escapa completamente del promedio. Pero también hay un segundo elemento que puedo señalar, usted puede encontrar más tal vez, que es la parte de alguna forma negativa y que se escapa de una espiritualidad y que tiene que ver con que quienes son sabios
en exceso, justo en exceso, se enorgullecen y caen en la autosuficiencia. Y ojo aquí, que este es un peligro también para los predicadores. Es un peligro para quienes de alguna forma comparten el Evangelio, comparten las enseñanzas de la Biblia y generan un gran impacto y una gran simpatía. Tenemos que decirlo. Por supuesto que sí. Incluso el apóstol Pablo, él lo dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me enorgullezcan, dice él, que le fue enviado un aguijón en la carne. Porque ese es el peligro. Ahora, sacado de la espiritualidad, el mayor peligro es, ¿cuánto? En el fondo, nos acercamos a Dios, o los sabios, o los orgullosos, se acercan a Dios con la autosuficiencia de decir, yo a ti no te necesito. Puedo resolverlo yo mismo, con mi sabiduría, con mis capacidades. Entonces ahí cabe, ¿por qué habrás de destruirte? Claro, una actitud de esa característica lo único que va a provocar es que sea irresistible estar frente a Dios. Y lo segundo, viene la misma pregunta, como yo les dije, ¿de qué manera trae muerte hacer mal y la insensatez? Creo que en esto no es para nada difícil de poder llegar a definir este asunto, porque quienes viven bajo la maldad y la insensatez están en un permanente peligro. Y eso usted lo puede comprobar, lo puede ver, lo puede observar. Con toda claridad, por ejemplo, yo hoy día en distintos lugares del mundo, cuando uno ve a la gente joven completamente comprometida con la delincuencia, por ejemplo, está en un constante peligro. Hoy día se ven de pronto unas batallas campales donde aparecen las armas cortopunzantes como mínimo. Bueno, después vendrán también las pistolas. Y ahí usted ve cómo esta gente vive en peligro por la maldad, hacer mal y la estupidez, la insensatez. Eso tiene que ver con vivir en peligro. Y aquí han hecho, por ejemplo, quizá usted ha visto un programa que transmiten que le llaman La Ciencia del Estúpido, y que lo único que hace es recolectar videos donde muestra que quienes están haciendo cosas no han previsto el peligro que hay y suceden cosas terribles. Bueno, mayormente cuando hablan de la ciencia del estúpido, lo que quieren generar es que la gente se ría, que la gente pase un tiempo agradable, pero ahí usted ve, la ciencia del estúpido le llaman, porque es aquel que no es capaz de pensar lo que puede pasar. Entonces, ¿por qué habrán de morir antes de tiempo?, dice Salomón. De hecho, claro que sí. Quienes viven haciendo el mal, comprometidos con la maldad y con la falta de inteligencia, están en un constante peligro. Y tiene que ver, por ejemplo, también con la insensatez, con las malas decisiones. Por supuesto, y ahí en las malas decisiones está entonces toda esta fuerza, que en el caso de Salomón lo que está diciendo ahí es morir antes de tiempo. Malas decisiones. Una vez escuché, usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo, puede valorarlo si quiere, pero una vez escuché a un predicador que dijo: cuando nacemos y en los primeros años nos parecemos a nuestros padres, pero conforme crecemos y llegamos a la edad adulta, nos parecemos a nuestras decisiones. Se lo dejo, usted véalo. Pero la insensatez tiene que ver entonces con este tema de las malas decisiones. Y otra cosa que dice la Biblia es que la
insensatez, está ligada al corazón del muchacho. Cuando usted ve gente joven, usted puede esperar de que algo salga mal. Porque no miden consecuencias, no miden riesgo, no miden nada. Cuando somos jóvenes somos así. Y por supuesto, hacer mal o hacer el mal, o las malas decisiones de lo que estamos hablando acá, puede traer muerte, la insensatez y hacer el mal. Por ejemplo, con el tema de las adicciones. Y yo he visto, y usted seguramente conoce también casos, de muchachos que crecieron en medio de ambientes completamente acomodados, pero ya con 20 años o más ya no pueden tener proyectos personales porque están consumiendo drogas. Y es una cuestión que usted lo puede observar. Cuando de repente dicen que el dinero hace la felicidad, por ejemplo, para muchas personas, desgraciadamente el dinero en el fondo es el camino a la tumba, cuando tienen acceso a poder comprar las drogas. Hacer el mal y la insensatez. Tiene que, por ejemplo, entonces el tema de las adicciones. Hoy día ustedes saben que el índice del consumo de alcohol, por ejemplo, entre la gente joven, es tremendamente alto y por lo mismo alarmante en distintas partes del mundo, en casi cada país. Es una cuestión que alarma, que asusta. Y muchos pierden su vida en ese camino. A veces sobredosis, a veces son los ambientes que frecuentan, la violencia en la que se involucran, las peleas en las que se meten hoy día tan brutalmente extendidas que por nada se lanzan en verdaderas batallas campales. ¿Por qué entonces la pregunta de qué manera lleva a la muerte, a hacer el mal y la insensatez? Los hechos hablan por sí solos. En el primer caso, y voy terminando, ser justo y ser sabio. Aunque pueda haber una reacción virulenta de la envidia, que generalmente surge de aquellas personas que no son capaces como los otros, que no les ha ido bien como los otros. Y esa es una cuestión que se ve en todas partes del mundo. Siempre el que le va bien, el que se escapa del promedio, el que es más sabio, el que tiene un comportamiento más derecho, genera toda esta virulencia de quienes no tienen las mismas capacidades, no tienen el mismo carácter, no tienen el mismo compromiso. Y eso usted lo puede comprobar y lo puede ver en cualquier parte del mundo. A los que le va bien, los que logran avanzar, los que lleguen al éxito, los que consiguen, entre comillas, el éxito económico, producto de su sabiduría, de sus capacidades, generan la envidia. Y puede ser en otro tipo de casos. Aquellos que, por ejemplo, pueden tener un sólido matrimonio, pueden tener una familia también, bien estructurada, bien formada. Esa gente también despierta la envidia, la antipatía. Hay todos los casos. Y finalmente termino solamente repitiendo
lo que pasó con Jesús. Eso llevó a Jesús a cumplir el plan de Dios para salvarle a usted y salvarme a mí. Llegar a la cruz. Llegó a la cruz por la reacción de un ambiente que no soportó su sabiduría y su estatura moral y ética. Pero era el plan de Dios. Y seguirá Jesús siendo también nuestro ejemplo. Llamados estamos a estar comprometidos con conocer, con saber cosas, sobre todo conocer a Dios y tener un comportamiento producto de un compromiso moral, pero un compromiso de amor con quien dio su vida en la cruz del Calvario por salvarnos. Gracias por su tiempo. Aquí abajo puede dejar sus reacciones, están todos mis datos de correo electrónico y otras cosas más que usted puede revisarlas si es su deseo. Y como siempre, cuídense y será hasta una próxima oportunidad.